31, 31 ponentes en esta jornada. Novena jornada. Es novena, sí, noveno semestre que hacemos. Antes obviamente eran presenciales. Ay, espero poder hacerla presencial también. Claro que sí. Es un tema muy interesante que han escogido, ¿no? Sí, de hecho es un tema totalmente vigente. Lo tenemos ahorita en ICA, pendiente ahí, y es algo que se repite constantemente, ¿no? Tenemos ese tipo de, este riesgo social es permanente y hay que ver la manera de no hacerlo permanente. Uy, bueno, ahorita vas a escuchar la ponencia y vas a ver que es un poco... Así es. Sí. Yo soy docente de responsabilidad social. Yo he sido jefe de responsabilidad social en varias minas, ¿no? He trabajado en desarrollo sostenible también, en Sí. relacionamiento comunitario. Uh-huh. Soy docente de responsabilidad social, de gestión ambiental, de negocios inclusivos, o sea, ya te imaginarás, estoy en Sí, claro. toda la materia. Esa es la parte preventiva, ¿no? Si hacemos bien ese trabajo, se controla mucho. También Así, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? así es bastante importante. Es un tema vigente, totalmente vigente e importante para el país, para la estabilidad, para la sostenibilidad, para todo, ¿no? Y vamos a esperar un momentito, 4 minutitos más y empezamos con Claro. la jornada, con la exposición de hoy. ¿Los participantes son de pregrado, en su mayoría, o Así es, sí, todos de pregrado? todo pregrado. Estudiantes desde el tercer ciclo hasta el 10º, si no me equivoco. La dinámica es más o menos 4 minutos, te presento, luego 50 minutos que va a ser tu exposición, y luego los últimos minutos para preguntas, ¿no?, que hayan indicado los jóvenes. ¿Sí? Buenas noches, Marta. Buenas noches para todos los que están ingresando a la sala.
Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, empezamos entonces, son las 9 en punto. Estimados estudiantes, profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, de las sedes de Lima, Arequipa, Chiclayo y las escuelas profesionales de administración, administración de negocios profesionales, de negocios internacionales, perdón, gestión de recursos humanos y marketing. Tengan ustedes muy buenas noches. Soy la profesora Seidy Edith Chungaliu, he sido designada en esta oportunidad por la facultad como moderadora de esta videoconferencia. Me complace presentar la 9ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios, que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñado como un espacio de reflexión, de análisis, de juicio crítico de estas buenas prácticas empresariales y de gestión, que nos va a permitir además conocer la versión de los que están en el mundo de los negocios, de los actores principales. En la programación de este semestre, virtual, obviamente por el tema de la pandemia, pero que no se ha paralizado, han podido ver que participan 31 expositores y ahora con la ventaja de la virtualidad han sido expositores tanto nacionales como extranjeros, ¿no? De diversos sectores, ámbitos, como del gobierno, del sector de la tecnología, especialistas del tema de marketing, de medio ambiente, logística, entre otros. Bien, entonces en esta oportunidad y de acuerdo a la programación, vamos a desarrollar el tema riesgo social en actividades extractivas y proyectos empresariales complejos, que estará a cargo del señor Luis Vargas Mayer, a quien doy la más cordial bienvenida. Como experiencia o formación académica, podemos señalar que el señor Vargas es ingeniero de minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y cuenta con estudios de maestría en solución de conflictos y ciencias sociales de nuestra querida Casa de Estudios, de la Universidad de San Martín de Porres. En su experiencia profesional, el señor Vargas ha desempeñado como jefe de relaciones comunitarias en la minera Bateas S.A., ESAC, ¿no? Jefe de responsabilidad social en la minera Los Andes Perú Gold. Empresas donde se ha encargado de diseñar la estrategia de relacionamiento comunitario, diseñar y asegurar el cumplimiento del plan de relaciones comunitarias. Ha sido responsable de atender las reuniones con los grupos de interés identificados en el alcance de acción del área de influencia de la operación minera, etc. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala mientras se desarrolle la exposición. Deberán estar atentos porque saben que deben elaborar una recensión de la conferencia para presentarla a los docentes de sus asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat, las mismas que serán respondidas al final de la exposición por el expositor. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida también en el canal de YouTube del Zoom USMP. Adelante, señor Vargas, bienvenido. Muchas gracias, profesora Chunga, por la presentación. Buenas noches con todos. Realmente muy agradecido por la oportunidad que da la Universidad de San Martín para poder compartir algunas experiencias y conversar con todos ustedes, ¿no? Ojalá que podamos explicar de una manera concisa, clara, algunos conceptos básicos para que puedan entender un poquito más sobre este tema del riesgo social, sobre la conflictividad, sobre todo en la coyuntura actual que vivimos, ¿no? Yo no quería empezar de iniciar este conversatorio con
algunas cosas de actualidad, por ejemplo, la semana pasada cuando ingresa el nuevo ministro de Energía y Minas, fue entrevistado en Canal N, y cuando a él le hacen una pregunta y le dicen cuál es el mayor reto para el ámbito minero, y él responde bajar la conflictividad. O sea, él no señala, no nos dice que el precio del metal, que la pandemia COVID, no nos habla nada de eso, ¿no? Nos dice, lo que más me preocupa es el alto grado de conflictividad que rodea nuestros proyectos mineros, tanto en ejecución como los que están en cartera por ejecutar. Y cuando le hacen la pregunta sobre temas de energía, como lo es el gas o el petróleo, su preocupación también era no las reservas, sino que no había paz social para garantizar que se pueda construir el transporte hacia las zonas de beneficio. Es decir, tanto como petróleo, gas, como minería están, para él y también para mí, era un tema a superar, el tema de conflictividad social. Bueno, sin más que eso, bueno, decirles, como le decía la profesora Chunga, yo soy ingeniero de minas. Bueno, me desempeñé muchos años como ingeniero de minas en operaciones, y luego más adelante comencé a incursionar en este tema del desarrollo sostenible, la responsabilidad social, y curiosamente fue en un conflicto. Y bueno, no fue en minería, yo estaba en el proyecto del gas de camisea, cuando subversivos toman el campamento de una contratista de Canca, y bueno, yo en ese momento yo hacía prevención de riesgos laborales, seguridad industrial, y luego me invitaron para ser parte de que se reanude el proyecto con una estrategia social. Y luego, bueno, ya comienzo a incursionar más en el tema social. He estado en diversos conflictos como responsable del diálogo entre la empresa y la sociedad. Bueno, entonces empezamos compartiendo la presentación. Ya, ahí me confirman que está todo correcto, ¿no? Perfecto, se ve muy bien. Bueno, como todos sabemos, la presentación de hoy día la hemos llamado Riesgo Social en Actividades Extractivas y o Proyectos Empresariales Complejos. Como temario vamos a desarrollar lo que queremos evitar, que es el conflicto social. Vamos a ver un poco también cuál es el contexto social típico en nuestro país, cuáles son los riesgos sociales que enfrentan todos los proyectos en el Perú, los principales impactos sociales que generan los proyectos también. Vamos a repasar un poco cómo gestionamos este riesgo social y la gestión netamente del conflicto, ¿no? Cuando ya no pudimos prevenir y ya estamos en un momento de conflicto, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo más recomendado? ¿No? Y trataré un poco de contar un poco la experiencia que he tenido, que gracias a Dios, bueno, todos los conflictos que me ha tocado liderar, bueno, hemos superado, ¿no?, los conflictos y se ha llegado a acuerdos viables, sobre todo, ¿no? También voy a contar experiencias de colegas que han supuestamente superado conflictos, pero que no era tanto así, ¿no? Y casos reales quizás podamos ver. Entonces, llegamos a esta parte, ¿no? ¿Qué cosa es un conflicto social?
tenemos definiciones clásicas y acá es importante revisar dos definiciones, ¿no? Que es la que nos da la PCM y la que nos da la Defensoría del Pueblo. Ahora, si me permiten, para que no se me escape, lo voy a leer tal cual lo ponen en sus páginas web, en sus libros, ustedes lo pueden revisar en textos del mismo Congreso de la República, cómo lo definen y por qué quiero que capten estas definiciones, para que ustedes entiendan por qué para la PCM existe un número de conflictos y por qué para la Defensoría del Pueblo existe otro número. Entonces, para la PCM, un conflicto social es un proceso complejo en que sectores de la sociedad, el Estado o las empresas, perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Estamos ante demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un servicio público, la afectación de sus derechos laborales u otros motivos, y que se movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. Perdón, esa es la definición de la Defensoría del Pueblo. Estamos viendo que para la Defensoría del Pueblo un conflicto social solamente ya es cuando sectores de la sociedad ya entran digamos, en contradicciones entre sí, entre sociedad, empresas, sociedad y el Estado, ¿no? Simplemente ya existe la controversia, ya es un conflicto. Para la PCM, sin embargo, hay una añadidura más. Miren lo que dice la PCM. Es un proceso dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen, metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas y objetivos, adoptando acciones que puedan constituir una amenaza a la gobernabilidad. Entonces, si bien para la Defensoría del Pueblo, ya simplemente cuando ya tenemos oposición de intereses, ya es un conflicto. Para la PCM, además de esto, tiene que ocurrir que haya una amenaza a la gobernabilidad. ¿Dónde lo podemos ver? Un ejemplo que lo tenemos justo ahorita, ¿no? Es en el conflicto de los trabajadores del sector agrario en ICA, ¿no? Hay una diferencia de intereses entre los empresarios y los trabajadores y ya se pone en riesgo la gobernabilidad de la nación al bloquear la carretera panamericana. Entonces ya para la PCM ese ya es un conflicto activo. Cuando no hay una amenaza de que los trabajadores lo bloqueen, para la PCM todavía no es un conflicto, ¿no? Pero claro, ellos en su área de gestión de riesgo social, la gente de la PCM seguramente ya contemplaban que había esta posibilidad, entonces seguramente ya lo habían puesto como un posible conflicto que se iba a activar, ¿no? Pero es importante que comprendan esto porque, como les dije, para la PCM hay un número, para la Defensoría hay otro número. Hay una idea ahí para resaltar. Bueno, en nuestro país y en el actual contexto social, las empresas extractivas y o proyectos complejos conviven con el riesgo social. Nunca, nunca el riesgo social va a ser cero. Siempre va a existir. En todos los proyectos acá en nuestro país y en este contexto complejo que tenemos actualmente, digamos por pobreza, por temas de corrupción, por temas de falta de educación, porque el Estado no se hace presente en zonas alejadas. Todo este contexto hace que todas nuestras empresas estén en continuo riesgo social. Acá hay otra idea fuerza como para entender el conflicto, eh, lo que es la diferencia, la controversia y el conflicto, ¿no? La diferencia es cuando, digamos, un actor dentro de nuestro panorama entre interacción entre sociedad y empresa, Estado,
Cuando uno de estos actores tiene una idea ya contraria al resto, eso ya le llamamos diferencia. ¿Cuándo es la controversia? Cuando no solamente un actor da su idea contraria al resto, sino que ya otro actor también ya contradice esa idea. Entonces ya se genera la controversia. Y el conflicto simplemente es cuando ya se desencadena una serie de hechos que ya, digamos, se genera una paralización, se genera un bloqueo, violencia, ¿no? Eso ya estamos ya en pleno conflicto, ¿no? Y aquí tienen ahí un gráfico muy interesante, ¿no? O sea, todo conflicto no es que estalla intempestivamente, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo de estos caballeros en la zona de Ica. No es que de la noche a la mañana ellos dijeron paro y se juntaron 10.000 personas y bloquearon la carretera, ¿no? Esto ha tenido una fase temprana que, bueno, vamos a hacer algunas suposiciones sobre este conflicto, ¿no? Yo me imagino que en una fase temprana ellos ya venían reclamando algunos derechos laborales, quizás ante los diferentes fondos, ¿no? Esa era la fase temprana. La frustración probablemente, o un punto donde ha comenzado a escalar el conflicto, seguramente fue cuando se amplía esta ley que ellos quieren que se derogue, ¿no? Porque esta ley debió derogarse en el año 21, y me parece que Vizcarra lo amplía hasta el 2031. Entonces ellos, al verse que les van a ampliar 10 años más esta ley que ellos quieren que se derogue, eso seguramente ha sido un detonante para que comience a escalar, ¿no? Yo estoy seguro que ellos han comenzado a mandar cartas, han comenzado a manifestarse, han comenzado a tratar de buscar diálogo. No han encontrado ese espacio, entonces se ha escalado hacia una crisis. Esta crisis es la que vivimos actualmente, ¿no? Y lo que va a pasar, ¿no? Como ustedes ya lo saben, me imagino que ya van a ustedes ver en los próximos, espero en las próximas horas, ¿no? Pero bueno, va a comenzar a haber una mesa de diálogo más fluida, las partes van a comenzar a bajar sus pretensiones, y va a haber un desescalamiento del conflicto con una apertura de la carretera, estableciéndose un diálogo adecuado y una solución. Ese es el esquema de todos los conflictos, ¿no? Todos los conflictos van a pasar por esto, tanto en Bambas, en Antamina, en los conflictos donde yo he podido estar, todos, cuando ya se estalla el conflicto, pasan por estas etapas, ¿no? Otro punto importante, esto sí está recogido de la página web de Defensoría del Pueblo. Acá podemos ver los conflictos sociales, cómo ellos lo dividen en tipos, y los conflictos que son debidos a socioambientales, en qué sectores donde más se da. Podemos ver entonces que para la Defensoría del Pueblo, en su data hasta marzo de 2018, socioambientales son el 66.5% de la cantidad de conflictos que ellos han podido recoger. De gobierno nacional, 8.5, asuntos de gobierno local, o sea, alcaldías, gobiernos regionales, 10.6, entre miembros de la comunidad, 5.3, por demarcación territorial, entiéndase esto, que esto no es una demarcación territorial, digamos, Perú-Ecuador, Perú-Brasil, ¿no? Sino demarcación territorial entre comunidades, que es lo más común, 1.6. Incluso aquí hago una pequeña explicación. Muchos de estos conflictos se dan entre comunidades que están circundantes a proyectos mineros o petroleros o gasíferos. ¿Por qué? Lo que yo he visto es por los beneficios que te da ser área de influencia directa o indirecta. Yo, por ejemplo, le puedo contar conflictos muy fuertes en comunidades circundantes a Jatbe, donde yo tuve la oportunidad de trabajar.
incluso que se agarraban en batallas campales, ¿no? Solamente por tratar de ser área de influencia directa de la mina. Asuntos de gobierno regional, 2.7, laborales, 2.1. Aparentemente este conflicto en Ica es un conflicto laboral, aparentemente. Realmente, para poder hablar con claridad sobre este conflicto que se está desarrollando en este momento, tendríamos que estar ahí y haberlo visto desde un inicio para dar un punto de vista más certero, ¿no? Otros asuntos, 2.7. Y en el otro cuadro podemos ver que socioambientales están más referidos a lo que es minería y a la percepción que tiene la sociedad sobre que la minería es una actividad altamente contaminante, ¿no? Acá, este es algo que incluso conversamos, bueno, cuando iniciamos este conversatorio, que yo les decía, en nuestro contexto como país, es imposible hablar de una paz social permanente, un riesgo social cero a la conflictividad, porque nuestro contexto social se dan todas las variantes para que siempre estemos en permanente riesgo, ¿no? La situación de pobreza que vivimos es muy evidente en las zonas alejadas de las ciudades, que es sobre todo donde se desarrollan nuestros principales proyectos extractivos. Hay una sensación de abandono por parte del Estado, y no solamente es la sensación, sino realmente existe abandono por parte del Estado. Eh, no sé, quienes hemos tenido la oportunidad de elaborar en proyectos mineros, gasíferos, petroleros, realmente lo primero que te das cuenta, no hay una carretera adecuada, en las postas no hay médicos, los colegios son muy precarios, con salones multigrado. No sé, para los que no conozcan esto, es decir, los hijos de estos pobladores, primero, segundo, tercero de primaria, están en un solo salón. No tienen servicios básicos. Entonces ellos se sienten muy apartados del beneficio estatal. Además, ellos tienen organizaciones sociales propias que les permiten articularse entre ellos como para generar un grado de fuerza de presión, ¿no? Cuando llega un proyecto, ya se imaginarán ustedes la gran expectativa que tienen sobre lo que está llegando, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Un poblador que nunca se han acordado de ellos, que más andan pensando en migrar hacia la ciudad y que, como les repito, no tienen carreteras, no tienen escuelas, la posta de salud no es atendida por médicos, sino por una obstetriz, eh, no tienen servicios, es decir, una pobreza extrema. Y llega una multinacional a querer desarrollar un proyecto, llámese de cobre, oro, polimetálico, petrolera, gas. Ellos lo primero que dicen es, este es nuestro momento. Y la expectativa que se genera es gigante, ¿no? Más aún, en nuestro país se han dado herramientas para que exista un diálogo previo al proyecto, llámese esta consulta previa. Entonces las empresas tienen que convencer a las poblaciones de que les permitan desarrollar su proyecto. Y ahí empieza el juego de roles entre estas organizaciones sociales propias que les digo. Bueno, pues, he tenido la oportunidad de incluso hacerme muy amigo de los pobladores, y me han invitado a sus reuniones, ¿no? Y en mi presencia hacían sus juegos de rol, ¿no? Decían, ustedes pórtense mal, ustedes pórtense bien, vamos a negociar con la minera, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y al momento que se hacía la asamblea, sí, pues, había unos que estaban contrarios, otros a favor, pero era como un juego de rol.
No era, bueno, lo hacían muy espontáneo, pero sí, ellos quieren sacar el mayor provecho. Y ahí empiezan los primeros convenios que se hacen para el desarrollo de los proyectos. Y son convenios netamente laborales. En un inicio eran solamente laborales, ¿no? Porque ellos solamente pensaban en que iban a trabajar, iban a ser asalariados por el proyecto, ¿no? Por la mina, por el proyecto de gas, por el proyecto de petróleo, incluso hidroeléctricas también. Pero luego empezó toda una corriente sobre la procura local, que es el empresariado. Es decir, ahora ellos también quieren ser empresarios, organizarse, querían que hasta los proyectos los formalicen y les den la oportunidad de que sean empresarios. Esa es la gran expectativa que generan, ¿no? Y la mina, ¿cómo les responde? O, bueno, la mina, la petrolera, ¿no? Digamos, el proyecto les responde, siempre vamos con proyectos sociales, que ustedes son ganaderos, vamos a desarrollarlos como ganaderos. Ellos lo escuchan, dicen sí, 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 pero al final por ahí está el tema, ¿no? Ellos quieren ya salirse de su actividad ancestral y tienen una expectativa muy grande por ser trabajadores del proyecto o ser contratistas del proyecto. Este es un punto, el tema de la corrupción. Ustedes imaginarán que existe en nuestro país de una manera muy arraigada, no solamente en las esferas del gobierno, sino también hasta en nuestras sociedades, en el interior del país, ¿no? Eh, yo lo he puesto esto a título personal porque sí me ha tocado tratar con dirigentes, no voy a mencionar las organizaciones ni los nombres, pero sí que te dicen, ingeniero, mire, podemos evitar el conflicto, sin embargo, bueno, tengo una empresa, y ese tipo de cosas, ¿no? Y al final cuando uno no acepta este tipo de chantajes, ellos comienzan a minar la conciencia de las personas para romper la paz, ¿no? Entonces, como vuelvo a decir, eso no lo van a ver en un texto, pero yo lo he puesto como una experiencia personal. Y curiosamente, en casi todos los proyectos donde he estado se ha dado esto. Otro punto importante que, que está como un contexto social son ideologías socioambientales que están muy de moda. No es intención de este conversatorio estar a favor o en contra de las ideas socioambientales. Simplemente existen y no es de casualidad que la mayoría de los conflictos, como ustedes han visto, están en minería, y en minería los conflictos se dan por temas socioambientales. Lo que sí yo les puedo transmitir como experiencia es que muchas veces los proyectos cumplen con todos los parámetros o los estándares que les exigen el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas, incluso se cumplen con todo lo pactado, los compromisos hechos en los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, aún así te dicen que no están conformes, digamos, ¿no? Porque para ellos hay una percepción de contaminación de aguas o de tierras. Tú les demuestras, pero igual, ¿no? O sea, y seguramente cuando ustedes estén laborando en los proyectos van a poder ver que en sus áreas de medio ambiente les van a decir, estamos cumpliendo con todo, estamos dentro de los límites permisibles. Sin embargo, para los pobladores no va a ser así. En algunas ocasiones, a pesar de que se les ha demostrado, ellos buscan tener este espacio del conflicto, eh, escudándose en el tema ambiental para llegar a un acuerdo y lograr beneficios laborales, empresariales, etcétera, ¿no? Hasta monetarios incluso. Hay motivaciones políticas, hay organizaciones dentro de las poblaciones locales que quieren hacer carrera política. Bueno, en el norte, por ejemplo, en el norte de nuestro país es muy fuerte dentro de las comunidades la organización del ronderil, ¿no? Los ronderos.
y el tema de enfrentarse a una mina les da muchos galones para ser presidentes de ronda. Entonces, ellos también a veces les gusta generar conflictos para darse como los salvadores y tienen sus motivaciones personales, políticas, ¿no? En la parte sur son otro tipo de organizaciones, pero lo que sí les puedo decir es que donde vayan se van a encontrar con esto, ¿no? Y acá algo bien curioso, ¿no? Porque siempre hemos escuchado que del campo se va a la ciudad y eso es en realidad la norma común, ¿no? Porque la gente quiere salir del campo para ir a la ciudad a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando un proyecto empresarial es importante en estas zonas alejadas, comienzan a retornar de la ciudad hacia el campo, ¿no? Y generando roces fuertes, ¿no? Incluso entre los mismos pobladores y luego uniéndose contra el proyecto, ¿no? O a veces ni siquiera sin unirse, pero ya generan conflictos típicos, ¿no? Casos, les puedo contar, por ejemplo, que en Las Bambas, cuando comienza a construirse el proyecto, llegaron pobladores que se hicieron dueños de un cerro que estaba dentro del límite del proyecto y comenzaron a construir sus casas porque decían de que sus abuelos habían vivido ahí y que si querían que se vayan, pues que les den dinero. Entonces comienzan a regresar. Yo personalmente, por ejemplo, en un proyecto en Abancay, trataba mucho con un dirigente sindical que él había vivido desde niño en Chile. Y cuando se abre el proyecto, él desde Chile regresó a Perú por su expectativa de que, bueno, si cerca de mi casa van a construir una mina, bueno, yo también tengo que ser parte de eso, pues, ¿no? Y los pobladores ni lo conocían, conocían a sus padres, pero a él no lo conocían porque él prácticamente se fue muy, muy pequeño, ¿no? Y de una manera muy curiosa, en la zona de Santo Tomás, también estuve en un proyecto minero, había una persona que tendría unos 70 años y se instaló al costado del proyecto con su familia y cuando yo le decía, pero ¿qué haces acá? Porque él evidentemente estaba sufriendo porque es una zona de casi 5.000 metros de altura. Y él me decía que se había ido a los 5 o 6 años de edad, pero que él se acordaba que ahí siempre había vivido. Entonces, sí, quería 1.000.000 de soles para regresar a de donde había venido, que ya ni me acuerdo de dónde era, creo que de Arequipa. Entonces, eso es algo muy típico. Cuando el proyecto llega, la gente de la ciudad regresan al campo y quieren ser parte de los beneficios que se pudieran dar por el proyecto, ¿no? Otra idea fuerza que he puesto ahí: todo inversionista debe entender el contexto social inherente que pueden enfrentar cuando desarrollan sus actividades en nuestro país. Yo tuve un jefe en Hotmail, que él había estado en un proyecto en Cajamarca donde el proyecto era de una empresa de chinos y ellos entendían el contexto muy distinto, ¿no? Porque este gerente, él era gerente de desarrollo sostenible y él le decía, vamos a hacer un programa de reasentamiento. Reasentamiento significa, digamos que una cantidad de pobladores están sobre el proyecto minero. Entonces hay que retirarlos ahí y reubicarlos. Entonces se estaba negociando la compra de las tierras donde ellos se sentían a gusto, ¿no? Pero los chinos le decían, ¿pero por qué los quieres reubicar tan cerca al proyecto minero? Y él les respondía que es porque los pobladores no quieren irse a otro lado. Ellos siempre quieren estar cerca a la mina para hacer siempre área de influencia directa y recibir los derechos laborales, ser empresarios. Y los chinos no entendían esto, le decían, pero estamos dispuestos a comprarles casas en la misma ciudad de Cajamarca, donde tienen colegios, tienen todo lo van a tener ahí, acá no tienen nada. Y él les explicaba de que no,
Ellos no quieren ir a Cajamarca, ellos quieren estar acá porque les interesa trabajar para la mina. No lo entendían nunca los inversionistas. Como dato curioso, este jefe que tuvo me dijo que tuvo que viajar a China para explicarles, y aún así no lo entendía. Este proyecto al final no se desarrolló. Bueno, los riesgos sociales que enfrentan los proyectos complejos en nuestro país van desde hacerse inviables, o sea, cuando, digamos, acá lo he separado en dos, ¿no? Los nuevos proyectos, que son los proyectos que están en cartera para desarrollarse, y los proyectos que ya están en ejecución. Un nuevo proyecto, digamos, que lo estamos desarrollando, lo primero que te va a decir cualquier inversionista o cualquier ingeniero que está haciendo el estudio del proyecto es si es viable o no es viable. Y si socialmente se hace inviable, es muy probable que no se desarrolle. Socialmente no quiere decir solamente que la gente no quiera que exista el proyecto. Te quiere decir de que la única forma de que la gente te lo acepte es de manera tal que se encarece demasiado. Entonces, el principal riesgo ahí vemos en un proyecto en nueva cartera es que se arme, que sea inviable. Y en proyectos en ejecución, el principal riesgo que se enfrentan es al conflicto. Y el conflicto, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, cuando entra en crisis, ahí entran pues los bloqueos, destrucción de instalaciones, destrucción de equipos, también hay agresión contra funcionarios. Esas imágenes que ustedes están viendo en la presentación fueron tomadas por mi persona. Esa camioneta yo la manejaba en el proyecto. Ese es un proyecto en Santo Tomás, el cual fue destruido todo el campamento en su totalidad. La policía nunca llegó. Yo tuve que esconderme entre los cerros. Los ingenieros del proyecto estuvieron cautivos, tuvieron que escaparse por los cerros también. Y, y ese es lo que yo les puedo decir que ese es el principal riesgo que uno siempre tiene en los proyectos. Los motivos por el cual se levantaron fue porque simplemente el diálogo se estaba llevando, eh, pero ellos querían unos montos que hacían inviable el proyecto. Si mal no me acuerdo, estaban pidiendo como 50 millones de soles, ¿no? Y la mina solo tenía para dar en el tema social hasta 2 millones. Y cuando ya se estaban llegando a acuerdos con la mayoría de las poblaciones locales, los que no estaban de acuerdo se juntaron y destruyeron todo. Los principales impactos sociales que generan los proyectos en nuestro país, como ya les había explicado hace un momento, los pobladores locales ven con mucha expectativa la llegada de un proyecto. Si es transnacional, ya se imaginarán pues que lo toman como un evento único, ¿no? Y es tal la expectativa, como ya les había dicho, que hasta retornan del campo perdón, de la ciudad hacia el campo para ser parte de las asambleas y los convenios y los acuerdos y posteriormente de los beneficios que pueda dar el proyecto. Otro punto importante que genera un impacto, digamos, positivo, social, es que existe un gran desarrollo socioeconómico en las zonas del entorno. Esto de acá, también yo les digo de manera personal y por experiencia, a veces genera otro tipo de conflictos. Y les explico cómo, ¿no? Un proyecto tiene, dentro de su EIA, se establece cuáles son las comunidades o las poblaciones que van a ser del área de influencia directa y qué poblaciones van a ser del área de influencia indirecta. Eso se estipula ya desde el EIA. Entonces, todos nuestros programas
de gestión del conflicto, llámense programas de relacionamiento, los programas de desarrollo sostenible, todos nuestros programas de empleo local, de cultura local, todos nuestros programas se desarrollan en base a estas poblaciones. Y ustedes dirán, ¿qué pasa con las poblaciones que están un poquito más allá? Se generan otro tipo de conflictos, ¿no? Ustedes habrán escuchado estos conflictos que hay en Bambas, por ejemplo. Los conflictos por lo general que se desarrollan ahora en Bambas no son en el mismo Bambas. Ustedes habrán escuchado que es porque el mineral pasa frente a sus poblaciones y ellos bloquean la carretera porque dicen que les cae el polvo, bueno, tendrán sus motivos, serán legítimos o ilegítimos, no lo sé, pero no son en las poblaciones de área de influencia directa o indirecta, sino son en poblaciones que no fueron considerados en el EIA, o sea, que no tienen ningún beneficio o no han recibido ningún beneficio directamente de la mina. La mina, ¿cómo responde? Bueno, eso ya es responsabilidad de tu gobierno local o de tu municipio, porque yo doy mi canon y dentro de mi canon tienes que exigirle al gobierno local o regional ya que te dé beneficios, llámese programas sociales, que se puedan dar ya de parte del gobierno local, ¿no? Pero ellos, bueno, ya todos sabemos que desarrollar, o que tenemos una baja gestión gubernamental, más aún en las zonas alejadas, en las zonas alpandinas, o en las zonas de la selva. Entonces ellos no ven estos beneficios, a estos gobiernos locales no les aprueban los proyectos por X motivos. No es momento como para conversar por qué es que los gobiernos locales tienen bajo porcentaje de ejecución de sus presupuestos. Pero lo cierto es que los pobladores no lo perciben y se molestan y se generan ya diferencias, controversias y luego conflictos. El mayor ejemplo, como les digo, vean lo que es Bambas, ¿no? Y cuando vean el próximo conflicto en Bambas, van a acordarse de esta conferencia y van a ver que sí, es cierto, ¿no? No es tanto dentro del área de influencia directa o indirecta, es en poblaciones que están más alejados y que ellos, yo le digo, no he estado dentro de analizando estos conflictos desde adentro, pero se da por esto. Y lo que les había comentado hace un momento, un impacto social, es el retorno de la población hacia las áreas de influencia directa o indirecta del proyecto. Principales proyectos mineros paralizados. Acá tenemos un cuadro muy interesante. Bueno, por si acaso esto es sacado de internet, yo no era mi intención ponerle con cruces, ¿no? Acá murió Conga, o acá murió Tío María, pero realmente son proyectos que están paralizados. Y como un dato curioso, yo les cuento cuando también estaba cursando pregrado, el primer proyecto que yo tengo memoria que se paraliza fue Tambo Grande. En ese momento nadie hablaba sobre conflicto social, sobre paralizaciones, ¿no? Eran otras épocas. Incluso recuerdo que al tener este conflicto social que salían en la ciudad de Lima, por ejemplo, había muchas pancartas que decían que no muere el limón, que el limón viene de Tambo Grande, sin Tambo Grande no tiene ceviche, y que la mina va a hacer que no tengas limón para que hagas ceviche. Bueno, todas estas cosas se comenzaron a comentar en ese momento y se cayó el proyecto, que era de la empresa Manhattan. ¿Saben qué es lo más triste? Que Manhattan se fue, no se desarrolló este proyecto que era una transnacional muy importante, y sin embargo la zona está devastada, ¿no? Ambientalmente, porque los pobladores se enteraron de que había oro abajo y lo han comenzado a sacar de manera artesanal, de manera ilegal, ¿no? Entonces, doble daño, ¿no? Porque ahora tienes una zona devastada ambientalmente, además no tienes empresas que tributen, ni tienes trabajadores que
que estén adecuadamente remunerados y con todos sus beneficios sociales. Eso es algo que nosotros tenemos que analizar cuando vemos por qué que se caen los proyectos. A veces hay intereses detrás, ¿no? Acá hay algunos videos sobre lo que fue Conga. El tema Conga digamos, sería tema de todo un conversatorio, ¿no? Conga era un proyecto sumamente importante para nuestro país. Lamentablemente no se pudo desarrollar. Eh, He conocido personas que estuvieron viendo el tema social en el proyecto y me decían que el área de influencia directa y el área de influencia la directa y la indirecta estuvieron de acuerdo con el proyecto. Se hizo la consulta previa más masiva que se pudo haber logrado en nuestro país y fue favorable a la mina. Quienes tumban el proyecto fueron los otros anillos de intervención, ¿no? Los que no estaban dentro del área de influencia directa e indirecta. Todos ellos se juntaron, incluso doblegaron a las áreas de influencia directa e indirecta para que se retracten de la aprobación al proyecto, aduciendo de que fueron presionados. Conozco a las personas que trabajaron ahí. O sea, es imposible que estas personas hayan coaccionado a pobladores para que les den esta aprobación. Eh, Gente con mucha ética, ¿no? Y bueno, el proyecto se detiene, ¿no? ¿Era previsible? Sí, era previsible que se caiga este proyecto porque ya la imagen de la empresa no era tan buena. Ya se les había caído el proyecto Kilish, el proyecto Carachubo también. Entonces Conga, bueno, ya fue el último proyecto que se les cae y ya, bueno, todavía estamos esperando que este proyecto quizás se pueda reactivar. Pero acá podemos ver, lo vamos a poner en video para que ustedes vean cómo ya se da una crisis que ya escaló tanto que ya no había forma de que haya un desescalamiento y se pueda desarrollar un diálogo. Bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Para poder controlar este riesgo, bueno, hay que gestionarlo, ¿no? ¿Y cómo lo gestionamos? Con nuestros programas sociales? Y nuestros programas sociales
tienen que ser, digamos, aterrizados a la zona donde vamos a ejecutarlos. ¿Y por qué les digo aterrizados? Porque simplemente me he dado con la sorpresa que a veces llegaba a un proyecto y tenían programas totalmente este, lógicos, que no buscaban el verdadero desarrollo de la población local, ¿no? Por ejemplo, debemos tener en claro que si uno de los causantes del conflicto es el empleo local, entonces tenemos que tener un programa de empleo local. Y un programa de empleo local aterrizado y real, y decírselo a la gente cómo es que se va a desarrollar el empleo. A veces tenemos la oportunidad de ser partícipes desde la parte del acuerdo social, es decir, desde la asamblea base donde nace el proyecto, de donde vamos a escribir nuestro EIA. A veces nosotros como funcionarios llegamos ya cuando el EIA ya está establecido y tenemos que hacer cumplimiento del EIA. Eh, una parte importante que ustedes deben entender es que el empleo local es sumamente intenso cuando se está construyendo el proyecto. ¿Y qué pasa cuando se deja de construir? Ya la mano de obra ya no va a ser la mano de obra no calificada en su mayoría, sino va a ser mano de obra calificada. ¿Qué va a pasar con los pobladores cuando vean gente de otras zonas que llegan al proyecto a trabajar en ellos y mientras ellos están siendo desmovilizados, quedan desempleados? Ese es tema de un conflicto, ¿no? Eso me pasó en la mina en Hadley, ¿no? Yo fui jefe de empleo y procura local y me llevan al proyecto cuando se estaba acabando la construcción. Y lo primero que me dicen es, ingeniero, me dicen, bueno, ya vamos a desmovilizar, ya no van a haber, no recuerdo el número exacto, 3.000 trabajadores, sino vamos a quedarnos con 200. ¿Cómo desmovilizamos a 2.800 personas sin que haya un conflicto? ¿Cómo reducimos 300 empresas locales? Porque ahora no solamente vamos a necesitar 100. Entonces se tuvo que diseñar programas de empleo local, programas de procura local adecuados. Bueno, otro programa social es el programa de procura local, que también solamente hablar de los programas sociales es tema de un conversatorio completo, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que debemos tener programas sociales aterrizados, empleo local, procura local, un programa socioambiental, y hay que desarrollarlo junto con el área ambiental. También otro tema de conflicto que es muy recurrente es el conflicto por tierras. Entonces, sí tiene que haber un programa de negociación de tierras, un programa adecuado. Luego necesitamos el tema del agua, del uso de aguas. Tenemos que trabajar de la mano con las áreas ambientales para ver exactamente cuáles son los programas que debemos darle énfasis, ¿no? al proyecto, ¿no? Cumplimiento de compromisos. Yo les había comentado el compromiso inicial, ese que se ve reflejado en el EIA. Sin embargo, el diálogo que se tiene con las poblaciones locales no termina ahí, permanentes, son a pedido. A veces hay poblaciones que te dicen, ingeniero, ¿sabe qué? Todos los meses tenemos nuestra asamblea, ustedes tienen que estar acá. ¿Y por qué creen que nos llevan a su asamblea? No es porque que nos invitan para compartir papas, ¿no? Nos invitan porque en ese momento van a haber pedidos, ¿no? Pedidos, cada pedido que tú aceptas en un acta es un compromiso. Hay también compromisos que se generan luego del conflicto. Recuérdense que en el conflicto se va a dar una mesa de diálogo, bueno, cuando ya estalló la crisis, cuando ya comienza, o para superar la crisis, hay que establecer una mesa y se van a generar nuevas actas, nuevos compromisos que pueden ampliar al compromiso inicial.
hay que tener mucho cuidado. No voy a dar nombres, por ejemplo, cuando estuve en la zona de Huamachuco, una empresa, creo que ya no está, al final la vendieron, pero cuando a mí un colega me da el acta de compromisos, yo le dije, tú sabes o te das cuenta que lo que has firmado o el compromiso que han pactado hace quebrar a la mina. Y me dijo, sí, sí soy consciente de que que no lo podemos cumplir, porque si lo cumplimos, quebramos. Entonces, yo le dije, ¿por qué han firmado esto? Me dijo, es que el grado de conflicto era tan fuerte que la presión y la coacción que nos impusieron en la mesa de diálogo nos dio a firmar este documento que no fue analizado en dicho momento. Entonces hay que tener cuidado con los compromisos que asumimos. Y este último punto es importante, ¿no? El programa de quejas y reclamos. ¿Por qué es importante y que debemos exigirlo, que exista en todas las áreas de relacionamiento comunitario de las empresas donde estemos? Es porque es un sistema de alerta temprana. Te va diciendo por dónde va a venir el conflicto. Yo siempre he desarrollado estos programas y créanme que es la piedra angular de por dónde va a venir, o la explicación de por dónde va a venir el conflicto. Cuando comienzan a dispararse los indicadores de la gente se está quejando de empleo, empleo, empleo. En la asamblea dijeron que votaron a tales personas injustamente, que fueron reemplazados injustamente. Entonces yo iba directamente a la gerencia del proyecto y le decía, mira tus indicadores, te están hablando de empleo. Y dicho y hecho, venían y ya estaban a puertas de hacerte un paro por tema de empleo. Entonces ahí tú tienes que reforzar tu programa de empleo local. El indicador te puede hablar de tema ambiental, te pueden decir, mira, hay una afectación en tal río, me están diciendo los pobladores, se están quejando. Ahora, estos programas son importantes, quejas y reclamos. Siempre es bueno cuando ustedes sean parte de un proyecto y cuando el área social mencione este programa de quejas y reclamos y vea los indicadores, para que ustedes también participen y digan, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué la gente se está quejando de esto? Un principio básico a entender es el reconocimiento de intereses de los diversos actores. Los intereses son bien particulares, ¿no? Hay intereses personales, hay intereses colectivos, hay legítimos, legítimos, hay ocultos también. O sea, el oculto es el interés de personas o de grupos de personas que no lo manifiestan, sin embargo está ahí el interés y comienzan a buscar quieren legitimizar intereses ilegítimos para luego mostrar su interés oculto y para poder, digamos, llevarlo a cabo, ¿no? Y para gestionar el conflicto, finalmente, bueno, lo que siempre vamos a querer llegar es el diálogo. Y para un diálogo correcto, primero se tiene que establecer el Estado de Derecho. Lo estamos viendo en el tema de ICA. Y lo primero que tiene que decir la PCM es liberen la carretera, ¿no? O sea, yo no puedo conversar en un ambiente de coacción, que es lo que le pasó a este colega, como les dije, que ellos firmaron un acta porque estaban en coacción. Si tú quieres tener un buen diálogo, primero tienes que establecerse el Estado de Derecho, tiene que llevarse una mesa alturada, adecuada y con un clima de mayor paz posible y una mesa justa, ¿no? Tiene que haber, en la medida de lo posible, un mediador. Por lo general, entre empresa y sociedad, el mediador tiene que ser el Estado. La PCM siempre se ofrece, también la Defensoría del Pueblo. Se tienen que ver propuestas viables. Como le dije, hay propuestas que hacen que el proyecto simplemente ya no puede ser desarrollado, ¿no? Por eso que las propuestas tienen que ser estudiadas de manera adecuada. Y dentro de la negociación hay una serie de técnicas de negociación que hay que entenderlas, conocerlas para ir a estas mesas de diálogo, ¿no? Bueno, ejemplos hay muchísimos. Me gustaría que sean activos al momento de ver las noticias ahora que está el tema de ICA,
para que ustedes vean cómo poco a poco se van a ir construyendo propuestas hacia los trabajadores para que puedan liberar la vía y que puedan llegar a buen puerto en levantar esta crisis, ¿no? Otros ejemplos fueron, por ejemplo, el proyecto Quellaveco, perdón, fueron mesas de diálogo de meses. Fueron meses donde se llegó a darle la viabilidad al proyecto, ¿no? Bueno, ahora yo encantado no sé si tengan alguna duda, alguna consulta, como para yo poder tratar de resolverla. Y sin más, bueno, no sé si la profesora Chunga. Sí. Muchas gracias a nuestro expositor, el señor Luis. Y bueno, este es un tema bastante interesante y además es un tema totalmente vigente, ¿no? O sea, lo estamos teniendo en este momento en Ica y seguramente en otras partes del país, quizás en menor intensidad, pero están ahí, ¿no? Los conflictos sociales. He seleccionado ya algunas preguntas nada más de nuestros estudiantes, te las paso a leer a continuación. Bruce nos dice que como futuro marketero quisiera saber si se toca temas de marketing verde en los proyectos que se trabaja en las empresas mineras. Ya, sí. Quien lo lleva y quien lo ejecuta son las áreas de comunicación organizacional en su parte externa, ¿no? Ustedes saben que no se deben haber estudiantes de comunicación organizacional o que están llevando cursos. Existe la comunicación interna y la externa. Dentro de la externa se ponen todos estos parámetros de marketing, o sea, se marketea la empresa, la transnacional, que somos una transnacional, digamos, muy responsable socialmente, que cumplimos con el medio ambiente, cumplimos con todo, ¿no? Acá sí yo les quiero dar una recomendación. Muchas veces a mí me mandaban a conversar, me decían, mira, el presupuesto es tanto, pero sin embargo el área de comunicación organizacional mandaba mensajes a las poblaciones locales diciendo de que la mina era lo máximo, o sea, ya era demasiado marketeado y era tanto así que ellos pensaban de que la empresa pues era sumamente millonaria, ¿no? Entonces yo les decía, no, no tengo tanto presupuesto, pero no, ¿y cómo es posible si ustedes han sacado este boletín y ha llegado a nuestras manos donde dice que ustedes son los más rentables de poco más del mundo, ¿no? Entonces, como consejo, decirles que cuando se hagan estas comunicaciones, a veces hay que ser un poco cautos, ¿no? Y coordinar con el área de relacionamiento comunitario, ¿no? Pero sí, sí existe, sí se tocan, bueno, no a las personas locales temas de marketing como marketing, sino se realiza marketing, ¿no? Bien. Bueno, he tratado de reunir las preguntas de algunos estudiantes en sí que preguntan qué entidades públicas intervienen para el cumplimiento del tema de gestión ambiental en este proyecto y también del tema de la gestión social, ¿no? Como parte de los objetivos del proyecto minero. Ya, bueno, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas tienen sus organismos que mandan. A ver, vamos a ver, participa mucho Ocinermin, participa mucho el ALA, también el ANA, es la Autoridad Local del Agua, la Autoridad Nacional del Agua, bueno, también podemos llamar como entidad gubernamental los municipios, los gobiernos regionales que también tienen áreas ambientales y reciben quejas de los pobladores. Entonces ya tenemos Ocinermin, ALA, ANA, gobiernos regionales, municipalidades, eh, SUNAFIL también participa, y en general se le tiene que dar a las poblaciones locales todas las herramientas para que ellos puedan expresar sus quejas ante las entidades gubernamentales y darles todas las facilidades para que ellos puedan resolver cualquier duda o cualquier queja que tengan de los pobladores.
Bien, también una pregunta común, digamos, entre varios estudiantes es que, ¿qué medidas toma la empresa con el fin de reducir riesgo de accidentes o temas de toxicidad o de gestión ambiental para, digamos, asegurar a sus trabajadores y también a las comunidades? Bueno, todos los proyectos en nuestro país tienen que tener su programa de prevención de riesgos, en cuales de riesgos laborales, digamos, para prevenir accidentes, tanto de trabajadores locales como no locales, ¿no? O sea, y dentro de, o sea, dentro de la empresa, al trabajador, sea local o no local, se le trata como un trabajador, o sea, ya se puso el overall, ya no es un comunero. Este, Así que la ley te lo dice bien claramente, tienen que tener su programa anual de prevención de riesgos. Hay también un programa ambiental, eh, el cual las empresas lo llevan y por lo general va de la mano con el tema social. Ustedes recuerden siempre que los riesgos son, como lo vieron, perdón, los conflictos que cuando se desarrollan son socioambientales, ¿no? Que van un poco de la mano, ¿no? Y hay programas para mitigar los impactos ambientales, ¿no? Y eso está dentro de, incluso del compromiso de ley ya, ¿no? Ujú. Para nuestros estudiantes, ya que algunos sí han llegado a llevar todavía el gestión ambiental, ella es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Claro. Así es. Bueno, ese es, digamos que ley ya es el corazón de todo, ¿no? Pero anexamente tú tienes que armar tus programas anuales de monitoreo, monitoreo participativo, pero todo eso está dentro de los compromisos del EIA y solamente nosotros desarrollamos programas anuales para ir perfeccionándolos año a año. Ujú. Bien, para finalizar, dos preguntas más. ¿Cuál cree que sea la clave para tener el éxito al momento de abordar un conflicto? Que, bueno, se sabe que va a detonar en algún momento, ¿no? Mira, no hay una receta, o sea, no es que yo que diga, mira, este es el camino y si haces esto vas a superar el conflicto. Cada conflicto tiene su particularidad y lo primero que tienes que tú comprender, si quieres tener éxito al momento de superar la crisis, es identifica plenamente cuál es el interés que ha originado este conflicto. Por ejemplo, ¿no? Eh, Aparentemente este conflicto indica es un interés laboral, aparentemente. Te digo aparente porque, bueno, eso es lo que sale en la prensa, yo no he estado inmerso en este conflicto. Pero quienes han estado analizando el conflicto, sí te pueden identificar si han habido intereses ocultos, si hay intereses legítimos, ilegítimos, identificar muy adecuadamente los actores. De manera general, yo te puedo decir, o les puedo decir, que lo primero que ustedes tienen que hacer para superar un conflicto es tener la mayor cantidad de información posible. Toda la información que puedan recoger. Una vez que tienen la información, que identifican plenamente a todos los actores principales en el conflicto, un alcalde o un presidente de ronda, que es un actor muy importante y que está moviendo intereses. Una vez que tú ya tienes toda la información del conflicto, recién ahí comienzas a hacer tu plan para superar este conflicto que va a ser por medio de un diálogo. Tienes que tratar de llegar a ese diálogo, también les dije en la presentación, de una manera tal que no exista coacción de ambas partes, ni tanto de la empresa, ni tanto de la población. La población lo primero que te va a decir, ellos van a tratar de llevarte a un escenario de, digamos, favorable hacia ellos. Miren lo que ha pasado en Ica, ¿no? En la mañana llegaron las personas del gobierno, creo que de la PCM, y lo primero que le dijeron es que se haga un cabildo abierto. ¿Por qué creen ustedes que quieren un cabildo abierto? Simplemente porque ustedes imaginan eh, ser una persona que va a ir a un diálogo enfrente
de 10.000 personas o de 1.000 personas que están con palos gritando, a ustedes les parecerá que es sencillo. Yo he estado, por ejemplo, en mesas o en asambleas abiertas con 2.000 personas al frente enardecidas. Es muy difícil conversar ahí. Entonces tenemos, primero, tener la mayor cantidad de información sobre el conflicto. Segundo, buscar una zona o digamos un momento de diálogo, momentos, me refiero tanto al lugar como situación, de la manera más justa para las partes, sean 3 partes, 4 partes, para todas las partes que sea lo más justo posible. Y luego tiene que haber mucha buena fe, tiene que haber mucho tacto. Eso ya es un manejo del negociador, ¿no? Tener un buen negociador, ¿ya? Y ser muy transparentes y además tener muy en claro qué es lo que tú puedes ofrecer sin que pongas en riesgo la viabilidad económica del proyecto, ¿no? Ok. Y bueno, finalmente ya para que nos contestes así brevemente, es en los conflictos sociales, ¿cuál podría ser la autocrítica de parte de las empresas? Eh, bueno, como autocrítica, este, yo sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, que a veces nos sentimos muy lejos, bueno, no los que estamos al frente del área social, pero las demás áreas, las áreas operativas, las áreas, digamos que no tienen contacto con las poblaciones locales, lo sienten muy lejos muchas veces. No le toman la importancia. Solamente cuando ya ocurre el conflicto, recién ahí dicen, ¿verdad, no? Tú nos hablabas de esto, ¿no? Este, sí, tú nos reportabas que la gente estaba disconforme con el tema, no sé, la contaminación del río tal, o que no estaban de acuerdo con el salario, y hacían las quejas dentro de la comunidad, en la asamblea. O sea, yo lo reportaba, lo indicaba y les decía, por ahí va a venir el conflicto. Y cuando estallaba el conflicto recién lo tomaban en serio. Entonces, como autocrítica y bueno, y como a manera de que recuerden esto, ustedes jóvenes que van a estar al frente de diversas empresas, no se sientan lejos o no crean que el conflicto no va a llegar. Si se lo están diciendo que va a llegar, tómenle mucha atención. Y lo más curioso es que yo he estado en muchas empresas, he visto varios conflictos y siempre me ha pasado lo mismo. Que por más que uno le recalca a las gerencias de las diversas áreas, no lo toman, no lo toman como algo real. Entonces, esa creo que es la principal autocrítica. Todo lo demás, el tema ambiental, yo sé que las empresas son muy responsables, muy rara vez yo les puedo decir que he visto una empresa que responsablemente, ambientalmente, han tirado cosas y querían que lo tapemos. Eso es imposible, ¿no? Yo no defendería nunca a una empresa que estoy viendo que está destruyendo el medio ambiente. O sea, simplemente renuncio y me voy a mi casa. Yo no haría eso. Y muchos de los profesionales que yo he conocido tampoco harían eso. Bien, muchas gracias a nuestro expositor. En nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos y su decano, el doctor Daniel Valera Loza, le agradecemos al señor Vargas Mayer por su exposición esta noche, a quien le haremos llegar el certificado de reconocimiento por los canales correspondientes. También se agradece a los estudiantes, profesores y autoridades por su asistencia y participación. Bueno, finalmente se les hace recordar que las videoconferencias serán publicadas en el Zoom y difundidas por el canal de YouTube Zoom USMP. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.